Ahora vamos a conversar con un empresario. Vamos a empezar a conversar en el día de hoy con el director ejecutivo de la AIREN, una institución prestigiosa de esta ciudad de Santiago y del país, el señor Carlos Guillermo Fonder. Con él vamos a conversar sobre todo lo que está pasando en el país, principalmente en la parte empresarial, la parte que tiene que ver con la economía, ¿verdad? En medio de una pandemia que todavía está latente en la República Dominicana, cómo se está comportando ese sector. Carlos Guillermo Fonder, para nosotros de mucho placer que usted haya sacado un momentito para compartirlo con nosotros y con los oyentes y televidentes de este programa que estamos transmitiendo al mismo tiempo por Telecontacto, Canal 57 y Super 103.1 FM. Buenos días. Buenos días, primero gracias por la invitación a este espacio, el Imperio de la Mañana. Buen día Nelson, buen día Julio, buen día Rubén. Realmente, como tú planteas en la introducción, estamos viviendo momentos bastante retantes como país y como región también. ¿Y por qué no a nivel mundial? Porque hay muchas cosas que están pasando que no dependen de nosotros como país, pero hay que manejarlas. La pandemia afectó al mundo y afectó a todos los sectores, ¿verdad? Afortunadamente se han estado dando algunos pasos para salir en medio de todo esto. Así en términos general, ¿cómo afectó al sector que usted representa y cómo está en la actualidad? Mira, hay dos elementos, digamos, que son los más impactantes, las importaciones. Un empresario que traía un furgón de mercancía, sea materia prima o producto terminado, que le costaba $3,000 el furgón, está pagando $20,000 por el furgón. ¡Wow! $17,000. Entonces imagínate que un empresario aquí que produce el pan, por ejemplo, hay varios productos del pan que son importados. El costo de importación se disparó, entonces inevitablemente nos impacta a todos. Todos nosotros estamos siendo impactados por esa situación que todavía no se ha corregido, porque la cadena logística a nivel mundial todavía no ha llegado al nivel que estuvo antes. Entonces, y a eso sumado entonces el caso del petróleo, que si bien ya está alto, las tensiones que hay en Ucrania con Rusia, la OTAN, ponen en riesgo de que el precio se dispare aún más. Nosotros no producimos petróleo, todo es importado, y lo que pase allá se siente aquí. O sea que el panorama todavía está de mucho cuidado con esos dos elementos, las importaciones, los costos, y el tema con el petróleo también. En ese asunto de último que usted ha señalado, señor Carlos, el asunto del petróleo, de los combustibles, hoy es viernes, y entonces siempre hay una preocupación, ¿verdad? Por esas razones que usted está diciendo, que son razones internacionales. Pero esa parte de los viernes, ustedes los empresarios, deben preocuparse un poco con lo que está pasando, ¿verdad? Mira, Nelson, totalmente. Hay un tema que todavía nosotros como sociedad no hemos asumido. Los precios de los combustibles no dependen del gobierno, no importa que esté. Exacto. Cada vez que un gobierno, el que pasó, el que venga, elige, por ejemplo, a nivel internacional sube el precio, y el gobierno elige congelarlo, se estima que el gobierno tiene que asumir unos 300 millones de pesos. Cuando elige no aumentar. Exacto. Entonces todavía nosotros como sociedad entendemos que el responsable del precio de combustible es el gobierno y no tiene que ver con el que esté. Es un tema de comercio. Exacto. Precios internacionales, a qué precio se vende, a qué precio se compra. ¿Qué hacen los gobiernos? Que para bien o para mal, intentando quizá en momentos cuidar la economía de todos nosotros, aguantan. Pero ese gobierno, el que sea, repito, no tiene que ver con quién esté, está asumiendo un costo que nosotros como sociedad tenemos que pagarlo por otro lado. Entonces, hay mucho de cultura, de cómo nosotros miramos todo esto y de cómo la ley, señor, es fría. Si la ley te dice, si sube, sube y si baja, baja, implica que no importa lo que pase o la situación que tenemos como país o que haya pandemia, si sube hay que subir. Pero ¿qué han hecho los gobiernos a nivel histórico? Que han elegido en momentos críticos que la cosa no está buena, no sube allá, pero no sube aquí. Como en la actualidad está pasando, podríamos decir, en los últimos meses, claro, el gobierno ha decidido asumir, ¿verdad? Y no aumentar a la población. Eso ha estado pasando. Entonces, el tema que el consumidor final no ve, y yo lo entiendo, es que en el momento que anuncian, por ejemplo, tú tienes 5 semanas subiendo a nivel internacional, pero una semana baja. Cuando la gente escucha que a nivel internacional bajó el petróleo, espera que aquí baje. Exactamente. Pero hay 5 semanas subiendo. Ya. Y quiero ser reiterativo, señores, esto no tiene que ver con quién está en el gobierno.
Es un tema como sociedad, nuestra economía no aguanta el ritmo que llevan los hidrocarburos a nivel internacional. Sí. Don Carlos Guillermo Fonder. Correcto. Recuerdo un amigo de la AIREN que tiene ese nombre. Mira, este es un nombre muy particular. Sí. Me ha generado mucha confusión. Sí. Han habido varios Carlos Fonder. Exacto. Sí. Gracias a Dios, las referencias que hay son gente excelente, buena. Gente muy trabajadora, gente muy disciplinada, Claro. gente que de hecho yo admiro bastante porque han sido visionarios en muchos aspectos. Okay. Y gracias a Dios que la referencia es buena, porque a veces coincidimos con nombres excelente. que la referencia no es buena. Claro. Pero sí. Hablando de la parte productiva, la AIREN, ¿verdad? La parte industrial, ¿verdad? Correcto. Usted decía que un contenedor que costaba $3,000 el pasado reciente, hoy está costando $20,000. Sí, aproximadamente. Pero también influye la parte combustible, el petróleo y las materias primas de los derivados, porque si el transporte aumenta, la materia prima aumenta, la que no se produce en el país mayormente, y la interna también por el transporte. Exacto. Ahora bien, en ese pandemonio, que son costos operacionales, ¿cómo ustedes han podido luchar también con un elemento nuevo, que es lo que tiene que ver con la salud, y el Omicron, el ausentismo en esas empresas que también disparan la parte productiva, porque si tienen 100 empleados y asisten 60, no sé cómo se manejan esa parte? ¿Cómo usted ha luchado con ese pandemonio? Mira, la pregunta está muy buena y realmente ha sido un gran desafío. Y hemos tenido que reinventarnos. O sea, yo soy el director ejecutivo, pero quienes dirigen la asociación, que son los empresarios, a la cabeza del señor Juan Ventura, han tenido que hacer, como decían los abuelos, de tripa corazón. Uh-huh. Nosotros violentamente tuvimos que ir a un teletrabajo para el cual no estábamos preparados. Pero hay trabajos que no aguantan teletrabajo. Tú no puedes decirle a la gente que está en una panadería en Cienfuegos haciendo pan que haga teletrabajo. El operario. Exactamente. Entonces ha habido que ingeniárselas. Lograr, por ejemplo, reenfocar los turnos, que si en un turno tenía 10 personas, meter 2 turnos de 5 para evitar el aglomeramiento. Muchas instituciones han tenido que invertir en, por ejemplo, un formato de trabajo como el T-Panel. Tener que dividirnos con acrílico para que los 4 podamos seguir siendo productivos. Entonces, eso también ha impactado en los costos. Pero el gran desafío, y tal como planteas, Julio, es lograr hacer esa adaptación impactando de la menor manera que se pueda el precio final al consumidor. Y realmente es un tema que nuestro país, y no tiene que ver, reitero, con quién está en el gobierno, las estadísticas están ahí. Nosotros hemos logrado una tasa de recuperación por encima del promedio de la región. Y el afán que han tenido las autoridades y muchos ciudadanos que se han resistido, al cual tienen el derecho a no vacunarse, pero sin embargo la alta tasa de vacunación ha permitido que se acelere esa reintegración a las labores. Hay empresas que, gracias a Dios, han logrado que, a pesar del Omicron, como hay una alta población vacunada, quienes se han infectado recientemente, el impacto ha sido menor. De hecho, popularmente le han llamado el COVID light, el que le dice la gente ahora, porque sí te infecta, pero como ya tienes tu protocolo de vacunación, digamos que no hay que internarte, el impacto es menor y la tasa de mortalidad ha disminuido. Entonces, podría decirte que ha costado mucho reinventarse, pero también la disposición de mucha gente a vacunarse, a vacunar a los abuelos, ha logrado que más gente pueda reintegrarse al trabajo con menores consecuencias. Bueno, mire, Carlos, recientemente el Banco Central, ¿verdad?, estableció que el Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento interanual de 12.3% en el periodo enero-diciembre de 2021. Hay sectores que han atacado eso. Por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández estableció que no es así, que eso es una burbuja del gobernador del Banco Central. ¿Cuál es la opinión del sector que usted representa? ¿Realmente ha habido este crecimiento? ¿Es una burbuja, como dice el doctor Leonel Fernández? Mira, Nelson, el tema de estadística es muy interesante porque son válidas o no, depende de donde tú estés. El doctor Fernández, que es un hombre con muchísima capacidad, muy inteligente, es un genio manejando números y discursos. Entonces, posiblemente el enfoque que en un periodo suyo era válido, ahora es inválido. Entonces,
No voy a entrar en debate si el expresidente tiene o no tiene razón. Sí. Sin embargo, conecto esa pregunta con la pregunta que me hacía Julio. Y nosotros como país hemos evidenciado que a pesar de todo lo que hemos vivido, la economía se ha mantenido, no te voy a decir que ha crecido enormemente, pero tú has visto, por ejemplo, recuperación de sectores como el turismo, que inevitablemente se nota. En Puerto Plata, gracias a Dios, Puerto Plata, recuerdo que hace 3 semanas, en un día recibieron casi 10.000 turistas en 4 cruceros que llegaron. Entonces, más de las estadísticas que nos brinda el Banco Central, que es la entidad que debe dar las estadísticas, Sí, oficial. hay una realidad que estamos mirando en nuestro entorno. Y también conecto con la pregunta de Julio anterior, de la capacidad que hemos tenido, porque señores, hay que admirar a nuestros empleados. Y nosotros mismos que hemos tenido desafíos, hemos tenido el deseo y la voluntad de adaptarnos. Hay gente que haya generado en su casa como pudo y montó una camarita con una computadora y está tirando para adelante. Entonces, todos esos elementos que lo vemos a diario, más allá de las estadísticas, nos dicen que hemos avanzado y que estamos, no hemos salido de la crisis, pero te estamos buscando la vuelta a eso. Bueno, ahí está. El gobierno dominicano te dice que asume los costos de la gasolina. En New Jersey ahora mismo la gasolina está a $3.72. En República Dominicana está cerca de $5. O sea, $1.30, 50 más o menos de diferencia. Porque el gobierno se gana aquí 90 pesos en cada galón de gasolina. Entonces, ¿de qué sacrificio me están hablando? Y si, teniendo en cuenta de que la gasolina es un factor inflacionario. El gobierno puede bajar los precios de la gasolina y todavía está ganando. Puede bajarlo, por decir, en vez de cobrar 90 pesos, ganarse 90 pesos, además de los intermediarios que ganan muchísimo también la gasolina. Se podría vender mucho más barata, o sea, y de esa manera no presionar tanto a la población que tiene un problema de transporte. Ahora ha subido el agua, ha subido los alimentos, todo ha subido, pero porque necesita transporte y transporte es gasolina. Pero si el gobierno le pone ese impuesto tan alto a la gasolina, tiene necesariamente que venderse caro. O sea, yo no sé de qué sacrificio me habla a mí de que el gobierno asume, que sé yo cuánto, porque el gobierno está ganando bastante en la gasolina. Pero Rubén, recuérdate que él es un empresario, él no representa al gobierno. Él es una víctima. Bueno, pero una entonces, víctima, ¿cuál es la pero- pregunta para Carlos Guillermo Fondero? Yo creo O sea, que hay un tema ahí, y creo que es válida la inquietud de Rubén, porque creo que refleja la inquietud de muchísima gente. ajá. Primero, Rubén, recuerda una cosa, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Después que se empezó a explotar el petróleo con modalidad de esquisto, que es un petróleo que no es como el de pozo, como el de Arabia, sino que está incrustado en las rocas, se perfora, a presión y se extrae. Entonces, no hay comparativa entre los precios allá y los precios aquí. 1. 2, no voy a entrar en el debate Bueno, de la... lo cierto es que se gana 90 Pero pesos ok, en cada galón. pero No, porque estoy... usted me estaba defendiendo No, el pero estoy hecho- intentando responder la pregunta, si me Ok, permites. sí. Ok. Lo segundo, no voy a entrar en el debate de la fórmula. Recuerda que el ministro tiene sus situaciones y es un tema de la ley. ¿Puede haber distorsiones? Eso no lo voy a discutir, porque es el Congreso, es el gobierno que define las leyes y las difunden. ¿Necesita ser revisado? Definitivamente. Si el gobierno gana, pierde, simplemente plantea un tema de estadísticas. Estoy de acuerdo contigo. Cuando yo voy a tomar un carro de concho y vi que me le subieron 10 pesos, yo no estoy averiguando si Estados Unidos o Arabia o el gobierno. Es mi presupuesto personal como trabajador que está impactado. ¿Debe ser revisado? Estoy de acuerdo contigo. Pero no voy a entrar en el debate de cosas que quizás no están a mi alcance o en mi manejo, como si el gobierno debería bajarlo o no. Exacto. Otro tema que se está debatiendo en el país es el tema del fideicomiso Punta Catalina, ¿verdad? Desde la AIREN, ¿cuál es el punto de vista con relación a esto? Usted sabe, más que nosotros, ¿verdad?, que hay sectores que han dicho que con este fideicomiso el presidente de la República, el gobierno, trata de privatizar las plantas. El propio presidente lo ha negado, ha dicho que no, el proceso se ha paralizado un poco y ahora va al Consejo Económico y Social. ¿Cuál es la posición del empresariado en ese sentido? Mira, primero el fideicomiso como figura, como herramienta financiera, se tiene usándose en este país hace más de 10 años.
Se ha usado el fideicomiso para manejar fondos de pensiones, se ha usado fideicomiso para manejar fondos de empresas privadas. Es que, de hecho, en Santiago hay varios proyectos inmobiliarios que se han manejado con fideicomiso, con diferentes bancos privados. El fideicomiso no es nada nuevo. El tema es que Punta Catalina es un tema controversial desde su génesis. Desde que empezó Punta Catalina viene con distorsiones. Y cualquier tema con Punta Catalina dispara las alarmas. Yo entiendo que el gobierno está llamado a ser tan transparente como sea posible, y cualquier inquietud que tenga cualquier sector debe el gobierno responder a esa inquietud, porque es válido. Es un patrimonio del país, son fondos de nosotros, del pueblo, que deben ser cuidados. Entonces, si hay inquietudes de algún sector, debe el gobierno atender esa inquietud y ser transparente con lo que está haciendo. Ya. Sí. Sector productivo, industrial, si no es competitivo, no tiene razón de ser. Entonces, en todas esas amenazas que ya hablamos de ellas, ¿verdad?, que no voy a repetir, hay una situación que se da también. ¿Cuál es? Hay un producto final que producen los industriales para el consumo nacional, pero hay un DERECATA que utiliza materia prima, ¿verdad?, que en Estados Unidos esa materia prima son protegidas en base a ciertos renglones. Por ejemplo, un ejemplo, hablemos, por ejemplo, de los productos derivados del maíz, ¿verdad? Ese maíz, que mayormente es importado en el país, mayormente, y hay fábricas que lo usan, allá las fábricas hacen su derivado del maíz, pero llegan aquí con el DERECATA a menor precio. ¿Cómo están ustedes, el empresariado de Santiago y la región, compitiendo con esos productos terminados que entran al país con un menor precio que la parte productiva nacional? Julio, te voy a responder de la siguiente manera. No todas las negociaciones, la balanza de poder es equilibrada. Entiendo. Tú vas a negociaciones que tú sabes que tú no tienes el poder respecto a la otra parte. ¿Y qué tú haces? Te adaptas a esa posibilidad. O desaparece. Y nosotros, fíjate que el del DERECATA, desde el inicio, y ese tema que planteas, el famoso syrup de maíz, exacto, que hizo muchísimo ruido, es un tema que lo venimos arrastrando. Nosotros, ¿es Estados Unidos nuestro principal socio comercial? Sí. ¿La balanza de poder está equilibrada? No. ¿Qué nos toca? Voy a decir algo que es un poco crudo y quizás jocoso, flojito y cooperando. Nos toca adaptarnos, porque es lo mismo que yo diga, bueno, como un pequeño productor que está en Cienfuegos negocia con una cadena de supermercados. ¿Qué hace? Acepta las condiciones que le dan, porque no tiene poder de negociación. Exacto. Entonces, es nuestra realidad, nos ha tocado adaptarnos, hacer lo mejor que podemos, pero definitivamente que en términos de medir fuerza, no estamos parejos ahí. Entonces, con lo que hay, el empresariado se ha reinventado de la manera que ha podido y buscar un punto de equilibrio que sea viable para todas las partes. Pero hay que seguir haciendo negocio. Mire, Carlos, siempre se ha tratado por muchos años en este país el asunto de la seguridad jurídica en términos de las inversiones, ¿verdad? Tanto ustedes, los empresarios locales, como los extranjeros que vienen aquí. Eso se ha criticado mucho en el sentido de que no existía, no existe, de que para usted instalar una empresa tiene que extorsionar o dar un dinero. ¿Cómo se está manejando eso hoy en día, la seguridad jurídica para la inversión en este país? Mira, Nelson, muchas de las cosas que nuestro país ha logrado avanzar no ha sido necesariamente porque ha habido inspiración o voluntad local, de los políticos, los gobiernos, sino ha sido por presión de acuerdos internacionales. El tema de seguridad jurídica, todos los países, una de las cosas que hacen con sus ciudadanos es proteger que donde inviertan haya cierto nivel de seguridad. Nosotros, por diferentes acuerdos internacionales que como país hemos asumido, regionales y a nivel internacional, hemos tenido que acogernos a reformar varias cosas que protejan eso. Y eso ha devenido en que hemos tenido una recuperación de la zona franca a nivel general, que realmente ha sido bastante satisfactoria. Un ejemplo, aquí en Santiago, el sábado pasado, en 2 parques industriales de Santiago, se inauguraron 7 empresas. Ahí hay capital estadounidense, hay capital argentino. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago. 7 empresas. 7 empresas. Wow. Y entre esas empresas sumadas van a generar, claro, en su primera etapa, pero cuando tengan máxima capacidad, estamos hablando de unos más de 5.000 empleos que van a sumar a Santiago.
Y no estoy hablando de otras regiones. Fíjate, por ejemplo, el caso de varios años del puerto en Puerto Plata, el Amber Cove. Un acuerdo con una firma internacional para traernos aquí, cuando esté su máxima capacidad, solamente en ese, entre 5 a 10 mil turistas a Puerto Plata, por ejemplo. Entonces, cada vez que un extranjero decide invertir aquí, me está diciendo a mí, bueno, hay un nivel de confianza. ¿Estamos donde deberíamos estar? Posiblemente no, pero estamos avanzando en algún sentido. Y es un tema que no viene de estos meses, viene de años. Todos vimos la debacle que hubo con el sector Zona Franca. Exacto. En los años de 2000, 2010, esa zona ahí. Que muchísima gente se quedó sin empleo. Vimos que inclusive el año pasado una gran empresa de Santiago se fue a Brasil y dejó casi 3.000 personas sin empleo. Pero ese mismo parque donde estaba esa empresa ha logrado, todas esas naves que estaban vacías, se han ido ocupando con empresas más pequeñas, de diferentes rubros, pero ha logrado como compensar esa parte. Entonces, si yo tengo una firma internacional que hace todas sus evaluaciones de riesgos, porque la gente no invierte a lo loco, y dice, bueno, yo voy a invertir aquí, yo voy a llevar tantos millones de dólares aquí, en su evaluación algo le dio positivo. Y sobre todo a la embajada, porque hay un tema interesante que a veces no llega al público. Si viene un empresario argentino a invertir aquí, ese empresario pasa por su embajada. Exacto. Y su embajada hace su investigación. Dice, mira, aquí estos son los pros, estos son los contras. Eso es lo que son los riesgos que tú tienes, estos son los beneficios que tú puedes obtener. Y después de esa evaluación de riesgo, ese empresario elige invertir aquí. Pero por cada empleo que se genera formal, hay 3 empleos informales. Porque tú trabajas, por ejemplo, en una fábrica de zapatos, pero tú compras comida, tú coges un motoconcho, o el transporte que hablábamos hace un rato, tú vas al colmado que te cerca de tu casa, y tú coges fiado y pagas los viernes, o pagas los sábados. Entonces, eso nos dice a nosotros que hemos avanzado en ese aspecto, de que hay confianza. ¿Hay cosas que trabajar todavía? Posiblemente sí, pero ha habido un avance en ese sentido. Hay confianza. Sí, en ese avance y en esa confianza empresarial se habla de 5.000 empleos que gracias a Dios van a llegar nuevos aquí a Santiago, ¿verdad? Correcto. Por esa vía. Pero la mano de obra en la zona franca está adquiriendo para responder los que trabajan. El sueldo adecuado para responder al estado de necesidad de esta parte inflacionaria que es el consumo. ¿Son competitivos los sueldos de zona franca? Mira, una pregunta muy buena y desnuda también una realidad que tenemos. Por un tema hasta de economía, la velocidad en que avanza la inflación no necesariamente la velocidad en que se actualizan los salarios. Perfecto. Es una realidad. Por ejemplo, y decía Rubén el tema del combustible, que es algo que nos afecta a todos. Si el combustible aumenta, y por ende, por consecuencia, aumentan muchísimas cosas que consumimos, el salario no va a aumentar toda la semana. Entonces hay un esquema que como país tenemos, hay un Comité Nacional de Salario, que a veces debería reunirse, no se reúne, por diferentes razones, en las cuales no voy a entrar en detalle, pero definitivamente que siempre hay una brecha entre, yo estaba viendo esta mañana, un artículo que se publicó, cuál es el costo de la canasta por provincia. La más costosa, la más económica, muy interesante. Aquí en el país. Aquí en el país. Okay. Está un diario de circulación nacional. Ajá. Se establece en la región este cuánto es el costo promedio de la canasta familiar, región norte, región Santo Domingo. Y cuando tú miras eso, el costo de la canasta es casi el doble del salario mínimo. Wow, sí. Entonces, nosotros, que me voy a atrever a hacer una suposición, nosotros podemos tener nuestras necesidades básicas cubiertas, nosotros 4, ¿verdad? Y tú te preguntas cómo una persona subsiste con salario mínimo. Pero es un tema como del gato y el ratón. Esto aumenta, pero ¿qué tanto yo puedo subir? Porque también hay otra realidad. ¿Cuál es una de las... Esto es una paradoja. ¿Cuál es una de los precios que pagamos por las zonas francas? Que es un sector industrial que produce muchísimo empleo, pero que una de las ventajas que le ofrece al empresario que invierte es justamente el tema de tener menos costos que lo que tuviera en su país de origen. Entonces, digamos que es como, por decirlo de alguna manera, una brecha con la cual tenemos que manejarnos como país y como sociedad. ¿Qué yo he visto que ha estado ocurriendo? El mismo teletrabajo nos ayudó a eso. Hay un sector de mano de obra que ha necesitado irse capacitando, irse especializando. Y ahora es mucho más fácil a mí como empleado venderle mi servicio a una empresa fuera de República Dominicana, desde la sala de mi casa. Si yo, por ejemplo, y gracias a Dios que hay mucha gente aquí que ya ha empezado a manejar el idioma inglés, tengo ciertas habilidades
manejo el idioma inglés, tengo un internet más o menos estable, yo le vendo mi servicio a una empresa que está en Estados Unidos. Y de la sala de mi casa. Entonces, eso ha permitido que se democratice un poco el trabajo. No somos un grupito que puede, sino que más gente pueda hacerlo. Entonces, va a tomar tiempo y que esa brecha se siga estrechando, pero es una realidad con la que estamos viviendo. Bueno, estamos conversando con Carlos Guillermo Fonder, él es director ejecutivo de la AIREN, ¿verdad? Estamos tratando todos estos temas y qué bueno que se están explicando de manera sencilla para sectores que no manejan estos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con los industriales, que tienen que ver con los empresarios. Estamos llegando ya a la parte final, Rubén, yo les quería de la entrevista. sobre el asunto de la burocracia, o sea, para conseguir los permisos hay que pagar como hasta hace poco, hay más democratización o cero burocracia, como dijo el gobierno. ¿Qué? Yo diría que el cero burocracia es la meta. Puede ser que el gobierno ponga como una meta a un tiempo. ¿Qué sí ha pasado? Y esto es interesante, señores, para aquellos microempresarios, emprendedores. Se ha llevado al mínimo en tiempo y costo el tema de formalizar tu negocio. Que tú puedas hacerlo en 24 horas. En la Cámara de Comercio de Santiago hay un programa que se llama Formalízate. De manera que yo no tenga así, oye, pero lo que yo tengo que pagar de formalizar la empresa me cuesta más que el negocio. Sí. Sino que sea fácil, que sea rápido y que sea un costo mínimo. Hay un programa entre la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria y Comercio que ayuda a los pequeños empresarios a formalizarse. Y más allá de lo que mucha gente dice de lo que le tienen miedo, hay muchas bondades en formalizarse, sobre todo en cuidar a tu gente, seguridad social, riesgos laborales. Porque si no estás formalizado y te pasa algo, tu pequeño empresario te estás en riesgo de que hasta te demanden. Entonces, en ese aspecto, Rubén, entiendo que hemos avanzado. Y quiero aprovechar, con el permiso de ustedes, en AIREN tenemos una área de capacitación y justamente tenemos un diplomado en desarrollo ejecutivo para pymes, porque hay gente que sabe hacer pizza, pero no sabe administrar el negocio. Exacto. Entonces, tú sabes hacer la pizza, pues hay que enseñarte a ti qué es un ingreso, lleva tu contabilidad, a manejar tu personal, manejar tu TCS para que no caiga en gancho. Ya. También tenemos un diplomado. Perdón, eso está dirigido a miembros de la AIREN. A público abierto. ¿A público abierto? A público abierto. ¿Cómo se pueden comunicar con? Bueno, a través de la institución. Están las redes, AIREN RD, por Facebook, por Instagram. Muy interesante. Y el 809-582-4040. 809-582-4040. Se comunican con nosotros, les damos la información. Y si usted quiere aprender de ventas, tenemos un programa de desarrollo de vendedores con una institución internacional. Wow. Así que la AIREN, señores, está para apoyar a los industriales, a la región, porque al final hay gente que antes satanizaba a los empresarios, pero ¿quién es que genera los empleos? Son ustedes. Sobre esa parte tengo unas preguntas. Sí. Adelante. Hay un clavito en el zapato que está impidiendo el desarrollo nacional. Y empresarios y obreros son necesarios, ¿verdad? Pero el código laboral no está adecuado a los nuevos tiempos, ni para una parte ni para la otra. ¿Cómo está afectando realmente el código vigente el empresariado nacional? Mira, hay el código laboral. El actual. El laboral. Claro que sí. Hay muchas distorsiones que se generaron a raíz de la nueva Ley de Seguridad Social. Según la Ley de Seguridad Social, con los fondos que aportan los empleados, más una parte del gobierno, otra parte de los empresarios, por ejemplo, debería manejarse el tema de la cesantía. Debería estar cubierto por el sistema de seguridad social, pero sigue siendo cubierto por los empresarios. Y yo entiendo, hay una percepción en la población de que es un derecho que podrían perder. Sin embargo, no está en la ley, está establecido, pero no se ha aplicado. Entonces, son de las cosas que puede haber un doble costo para el empresariado. Entre yo pongo el dinero para la seguridad social para que funcione, pero por otro lado tengo que cubrir las prestaciones laborales de un empleado. Entonces, eso es un ejemplo de muchas cosas que deben ser revisadas y que hay una mesa de trabajo entre el gobierno y los empresarios para ver cómo se hace y que no afecta a los empleados. Así es, porque mire, tiene que ser amigable. Carlos, como nosotros somos un programa, además de informativo, también de orientación a la ciudadanía, vamos a pedir su permiso para, si no lo permite, porque vemos esto muy interesante, principalmente dirigido a los pequeños empresarios, a la MIPYME, que constantemente, si ustedes no lo autorizan, vamos a estar dando ese número de teléfono, el 809-582-4040,
para que esos pequeños empresarios se comuniquen con ustedes, ¿verdad? Para esos cursos que usted dice que le dan a ellos, ¿verdad? A esos pequeños empresarios, porque es como dice, algunas veces yo sé hacer algo, pero la parte financiera, la parte económica y además de otras orientaciones que ustedes pueden darla. Para nosotros está constantemente dándoselo aquí a la MIPYME para que lo llamen a ustedes. Finalmente, mire, podemos hacer eso, ¿verdad? Claro, de hecho, te propongo, si estás de acuerdo, te mandamos un pequeño flyer que tenemos, que lo pueden colocar en pantalla y la gente se orienta ahí. Porque la gente confunde, Nelson, breve ahí, confunde el flujo de efectivo con la ganancia. Exacto. ¿Tú te crees que porque un día te entró mucho dinero tú estás ganando? No, eso es de venta, saca los costos, saca los salarios y después a ver lo que tú te ganaste. Y lo imprevisto. Y lo imprevisto también. Nos los envía por las vías que tenemos para nosotros colocarlo aquí. Perfecto. Para finalmente ya, todo lo que se hace en el país afecta de alguna manera a todos los sectores, pero más a ustedes, los industriales, los empresarios. Se ha estado planteando algunos sectores, modificar la Constitución de la República, unir las elecciones, unificar las elecciones. Otros han planteado del 50+1. En ese sentido de modificar la Constitución por esos aspectos, ¿cuál es la posición de los industriales? ¿Cuál es la posición de los empresarios? Mira, nosotros somos de la idea de que necesitamos hacer consenso. Porque si bien, como tú dices, es un sector importante, pero no es el único. Entonces, preferimos buscar un consenso con las otras fuerzas de la sociedad y ver qué elegimos entre todos, porque al final nosotros necesitamos a los empleados. Exacto. Pero todos nosotros necesitamos al gobierno. Y el gobierno necesita el Congreso. Y está la sociedad civil, están las iglesias. Entonces, preferimos que haya un consenso, un proceso de consenso ahí, y ver que entre todos entendemos que es mejor para nosotros como país, como sociedad. Porque un sector está viendo una realidad, una parte de la realidad, pero no toda la realidad. Bueno, pues gracias, Carlos, por haber venido, por sacar este momentito, compartirlo. Creo que ha sido de mucha ilustración, ¿verdad? Para todos los sectores, la MIPYME, los industriales, y esperamos tenerlo. Mire, esto es una información sobre lo que es nuestro grupo de comunicación. No solamente este programa, tenemos varios programas, varios medios en otros canales y todo eso, y lo ponemos a disposición de ustedes para cualquier información que entiendan los industriales, los empresarios, que podemos darlo por aquí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Nelson, Julio, Rubén, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Y un saludo a toda la audiencia. Así es. Mire, señores, antes de irnos a la pausa, vamos a ver esto, señor director. Después de 15 años de la Urbanización Real de Santiago, que no tenía agua potable, nos mandan de Corazán que ya resolvieron y que felizmente tienen agua. Vamos a ver estas imágenes y vamos a ver algunas impresiones de la gente de esta comunidad. Dele audio ahí, director. Testimonio de que nosotros no dormíamos, esperando el chin de agua y nos llegaba. Tenemos agua. Tenemos este combustible que nos hacía tanto falta, que ya no nos trasnochamos, ya nos sube el agua, mi hijo, a los tinacos, porque no tenemos que usar bomba. Teníamos 20 años que no, pasando trabajo con el agua, que no llegaba, teníamos que trasnocharnos.